a empezar. Buenos días a todos y gracias por estar aquí hoy con nosotros en estas semanas tan cargadas de eventos y actos que tienen que ver con el medio ambiente, y que el próximo día 5 se celebra el Día Mundial. Yo siempre he pensado que en la mayoría de los casos, cuando se celebra el Día Mundial de algo, es porque todavía quedan muchas cosas por hacer y por mejorar. Me gustaría empezar este webinar presentando a las personas que van a intervenir. En primer lugar, Carles Gago, del Symbiosis SPEI Ambiental. José Antonio Primo, que es director de proyectos de captura y uso y almacenamiento de carbono para la Fast Holding Europa. A Inés Leal, arquitecta y directora editorial y de desarrollo del grupo Tecmared. Y a Miguel Carpio, responsable de la Fast Holding a nivel nacional de productos especiales de hormigón. Y yo soy Raúl Pérez, director de Desarrollo Sostenible y Seguridad y Salud en la Fast Holding España. Quisiera primero introducir quiénes somos y a qué nos dedicamos. Pues somos una empresa multinacional que está presente fundamentalmente en 4 actividades: el cemento, los áridos, el hormigón y los productos y soluciones especiales. Estamos presentes en 70 países con unas 2.300 instalaciones que pueden ser fábricas de cemento, plantas de hormigón, canteras de áridos, plantas de mortero, etcétera. Unos 70.000 empleados y una cifra de negocios en el 2019 de casi 27.000 millones de francos suizos. El mercado de la construcción es un mercado global de los materiales de construcción, está valorado en 2,5 trillones de dólares y crece continuamente. Aquí en España tenemos 5 fábricas de cemento, 19 plantas de hormigón, 2 terminales en puertos, una planta de morteros, 4 centros logísticos, una fábrica de tratamiento de residuos, una fábrica que a partir de residuos nos prepara combustibles, y 2 laboratorios especializados. Somos unas 740 personas y con una cifra de negocios de 255 millones de euros. Las megatendencias del sector de la construcción y de los materiales, pues la primera es el crecimiento de la población, crecimiento que se estima que para 2050 seremos casi 9.000 millones de habitantes. La urbanización, con casi más del 70% para 2050 que vivirá en ciudades. Niveles de vida, una mayor demanda de mejor calidad de vida, infraestructuras mucho más eficientes. La construcción sostenible, mayor demanda de soluciones de construcción y, unido esto a la creciente escasez de recursos y todos los temas que tienen que ver con la digitalización. Digitalización que abre nuevas vías para el crecimiento y la innovación. La sesión, el webinario que vamos a realizar hoy, tiene que ver con estos 3 pilares que forman parte de la transición ecológica de la Fast Holding España, que los podemos resumir. El primero tiene que ver con minimizar el uso de recursos naturales, fomento de la biodiversidad allí donde actuamos y el aumento del capital natural. El segundo pilar está relacionado con las reducciones de nuestras emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático, las acciones que llevamos a cabo para la lucha contra el cambio climático. Y el tercer pilar tiene que ver con la innovación en productos y soluciones constructivas que nos permitan una transición hacia entornos urbanos bajos en carbono. Las intervenciones que vamos a tener son unas pinceladas de cada uno de estos 3 pilares. Queremos acabar las presentaciones en unos 30-35 minutos, de forma que pudiéramos tener entre 15 y 20 minutos de preguntas. El seminario será grabado y estará colgado en nuestra red.
Y sin más, doy paso ya a Carles de Symbiosi. Adelante, Carles, te dejo compartir. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos, Raúl y compañía de compañeros de la FAS Holcim. Y es un placer participar en este webinar, ¿vale? Por la importancia de lo que estamos hablando y la importancia estratégica de futuro de todas las cosas que vamos a comentar hoy, ¿vale? Como ha comentado Raúl, yo os voy a comentar uno de los pilares de presente y de futuro de la FAS Holcim, que es el tema de la conservación de la biodiversidad, y en concreto a partir de una nueva página web que está recién estrenada, que está calentita, ¿vale? Voy a compartir pantalla. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿veis ya la presentación? Bueno, pues como os comento, hace un año, cuando empezamos a diseñar esta nueva web donde poner toda la información de biodiversidad y de este pilar dentro de la estrategia de sostenibilidad de la FAS Holcim, queríamos mostrar todo este tipo de trabajos de fomento de la biodiversidad que se están haciendo, facilitar el acceso a esta información tanto de manera interna como externa. De manera interna, para que un técnico, por ejemplo, de la fábrica en Villaluenga de la Sagra, sepa lo que está haciendo un compañero suyo en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en Andalucía, y externamente para cualquier persona que trabaje en temas de conservación y gestión de la biodiversidad, que pueda ver lo que está haciendo la FAS Holcim en sus canteras en este tema. Y cómo no, al fin y al cabo, ser transparentes, abrir toda la información al público para que sea accesible a cualquier persona. Si os parece, vamos a dar un paseo por la web, ¿vale? Un paseíto rápido por la web. Si os vais a la web de la FAS Holcim, España, aquí en Desarrollo Sostenible, Biodiversidad, tenéis esta nueva web de biodiversidad. En ella podéis ver todos los lugares en España en donde se trabaja en conservación por la naturaleza, un apartado en el que podéis ver un poco la apuesta, en qué se basa la apuesta de la FAS Holcim en temas de conservación y fomento de la biodiversidad. Aquí tenéis algunos de los proyectos destacados, como por ejemplo este que se ve aquí, que es cómo las canteras se han convertido en refugios para aves rupícolas, como por ejemplo el avión zapador, este pajarito que tenéis aquí a la izquierda, o el búho real, que es uno de los emblemas de la fauna ibérica. Después tenéis aquí todas las personas que asesoran y que trabajan con la FAS Holcim en estos temas y noticias sobre biodiversidad. A ver, pero por ejemplo, si entramos en las localizaciones, aquí podéis ver todos los trabajos que se hacen en todas las comunidades autónomas y como un servidor os está hablando desde un pueblo del interior de Valencia, pues me voy a ir para casa y vamos a ver un ejemplo aquí en Comunidad Valenciana, en concreto en Villargordo del Cabriel, para que veáis un poco la estructura. Y bueno, en concreto este es uno de los ejemplos de restauración de canteras más innovador que hay en España, en el que buena parte del proyecto se ha centrado en la conservación de este águila, que es una de las águilas más amenazadas de España, que es el águila perdicera, y buena parte del proyecto se centra en el seguimiento de este águila perdicera. En los diferentes apartados tenéis información de lo que es un resumen de lo que es el proyecto, un vídeo, ahora que se irá cargando, en el que los especialistas que trabajan con la FAS Holcim cuentan cómo se ha hecho este trabajo. A ver si se acaba de cargar y si no seguimos. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis las personas, las entidades que han trabajado. Por ejemplo, aquí tenéis a Pascual López de la Universidad de Valencia, que es el que ha colaborado en este proyecto. Y también en todos los proyectos, pues si queréis más información, están los informes técnicos, informes científicos, y os los podéis descargar, ¿vale? Los podéis descargar y aquí tenéis, por ejemplo, este, en el que podéis ver todo el trabajo que se ha hecho en conservación del águila perdicera en el interior de la Comunidad Valenciana a partir de la restauración de esta cantera. ¿Vale? Pero si volvemos a la presentación, para daros un resumen de lo que se puede ver en esta web y ver un poco ese pilar de conservación de la empresa,
En la web podéis ver 43 proyectos de 18 localizaciones en 6 comunidades autónomas diferentes. De estos proyectos, 25 de ellos se realiza con fauna amenazada, ¿vale? Como por ejemplo esta preciosa lechuza que os está mirando ahora mismo directamente a los ojos, que es una de las lechuzas que se cría en una fábrica de cemento. Y diréis, ¿en una fábrica de cemento, en este caso en concreto en Villalonga de la Sagra, se crían lechuzas? Pues sí, lo podéis ver y descubrir en la web si queréis. Hay 6 proyectos de conservación con flora amenazada, aparte de las 300 especies de plantas autóctonas que se utilizan en las restauraciones. Esta foto que tenéis aquí es de... Ay, perdón, voy a tirar para atrás. Esta foto que tenéis aquí grande es del pítano, una especie en grave peligro de extinción que en la cantera de Yepes Teruel están haciendo estudios y plantaciones experimentales con la Universidad de Castilla-La Mancha para intentar que salga de este peligro de extinción. Podéis descubrir en la web 16 proyectos de restauración de hábitats, se restauran bosques atlánticos, humedales, prados, carrascales, roquedos. Aquí tenéis una foto de uno de los frentes de explotación que se ha conservado para que el avión zapador, el pajarito este que hemos visto antes, pueda establecer ahí su colonia de cría. Hay 9 proyectos que incluyen actividades e infraestructuras de uso público, observatorios de aves, senderos, aulas de la naturaleza. Aquí veis la espectacular entrada al volcán de Cerro Gotón, Granátula de Calatrava, en Ciudad Real, donde convive la explotación de las cenizas volcánicas, las denominadas puzolanas, con un centro de interpretación geológico que lleva más de 30.000 visitas. Y todo esto en colaboración con más de 32 entidades diferentes, ONGs, pymes expertas en conservación, administraciones públicas, universidades, porque los proyectos en colaboración son los que realmente tienen impacto social y medioambiental, ¿vale? Y por último, luego podemos hablar mucho en el tema de las preguntas, pero por último solo una reflexión final que a veces he hecho internamente y que me gustaría hacerla de manera externa, ¿no? Es que las empresas tenemos el objetivo de dar un servicio a la sociedad, ¿no? En este caso, la Fast Holcim se funda con el objetivo de producir cemento, áridos, hormigón, soluciones diferentes a la construcción, ¿vale? Pero hoy por hoy, lo que está haciendo la Fast Holcim ya va mucho más allá de producción de cemento hormigón y actualmente, después de todo lo que podéis ver en esta web, podréis ver que dentro de los servicios que está ofreciendo ya la Fast Holcim está ofreciendo uno más, que es la producción de biodiversidad. Y ya no solo producción de la biodiversidad para tener un planeta mejor, sino una producción de biodiversidad que cede a la sociedad para que pueda ser disfrutada por ella, ¿vale? Y bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención y atento a lo que queráis para las preguntas después. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carles. Damos paso a José Antonio Primo. José Antonio. Sí, estoy en ello. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, después de ese tema tan fantástico, ¿no? Ahora vamos a un tema mucho más hardcore, ¿no? Más duro, más habitual en nuestras presentaciones. Para hablar de huella de carbono y para hablar de cuáles son nuestros proyectos para la reducción de emisiones de CO2, el primer punto es entender cuál es nuestra huella, ¿no? Entonces, estas son las emisiones de CO2 del grupo. Como veis, casi la mitad está dividido en tres grandes grupos, el Scope 1, el Scope 2 y el Scope 3. El Scope 1 son las emisiones directas de nuestra actividad. El Scope 2 son lo que está ligado al suministro de energía que compramos de la red. Y el tercero es el resultado de nuestra actividad indirecta, ¿no? Es, por ejemplo, todo el tema de transporte de hormigón, transporte de cemento, sería parte de este tercer grupo. Respecto a otros sectores, en nuestro caso en el cemento, el fundamental, el más impactante es el Scope 1, ¿no? Esto es lo que se produce básicamente en la fábrica de cemento. Como veis, prácticamente la mitad de las emisiones son producto de la descarbonatación de la caliza durante el proceso de producción de clínker y el 25% es el resultado de
del uso de combustibles en esta fase del proceso. Por tanto, es evidente que nuestro objetivo, si queremos impactar de verdad de manera significativa la reducción de emisiones, es utilizar el Scope 1 como nuestra prioridad fundamental. Como veis, comparado con la emisión directa de las operaciones de arillos y hormigones, en fin, no hay comparación, ¿no? En base a esto, el grupo lo que comunicó el año pasado es el compromiso para el año 2050, el compromiso de ser neutral, ¿no? de emisiones netas cero, con un objetivo, este objetivo siendo validado por lo que se llama el SBTi, ¿no? Es un organismo que certifica que estos objetivos son relevantes desde el punto de vista científico, ¿no? Y que tienen una base seria, ¿no? Y aquí veis cuál es el objetivo que nos hemos marcado intermedio. Es decir, no basta con anunciar que para dentro de 30 años seremos buenos ciudadanos, sino de qué manera hacemos ese camino. Y entonces nos hemos comprometido también a una serie de objetivos intermedios, y estos objetivos intermedios están siempre en base a este Scope 1, producto sobre todo de la fabricación de clinker. El objetivo para el 2030 son 475 kilos por tonelada de liante hidráulico, cementitious, no solamente cemento, sino cualquier otro tipo de producto alternativo que produzcamos, con esta progresión. El objetivo para el año 2022 es de 550. Básicamente hablamos del 20% de reducción de emisiones en la década de los 20, ¿no? Y un objetivo además paralelo a esto es ser capaces en esta década, ¿no? Antes del año 2030, de poner en marcha una planta en la cual tengamos un impacto cero. Es decir, la primera planta que fuera carbono neutral. Entonces, en este tema, lo que tenemos planteado para los años próximos es maximizar el impacto de las palancas clásicas. Las palancas fundamentales son las que llevamos trabajando años, ¿no? Que es el incremento de la tasa de sustitución con combustibles alternativos, mejorar la eficacia energética, reducir la utilización de clinker en los cementos. Estos son los objetivos fundamentales para estos años a venir, pero son claramente insuficientes para alcanzar la neutralidad de carbono. La única manera de alcanzar esta neutralidad de carbono es por la implantación de soluciones de captura y de captura de carbono. Como veis, la contribución, suponiendo que somos capaces de optimizar todo en todas las plantas al máximo potencial, todavía nos quedarían unos 300 kilos por tonelada de cemento a eliminar, que es aproximadamente el 50% de las emisiones que tuvimos en el año 2019. Y de estas emisiones deberíamos alcanzar, para estar en línea con los objetivos de SBTi, al menos de haber alcanzado un 40% de eliminación para el año 2040. La tecnología que estamos intentando poner en marcha es una tecnología que está demostrada, está probada en el sector eléctrico, sobre todo, también en el sector de refino, no a la misma escala que en el sector eléctrico, y es una tecnología en la cual debemos ser capaces de, primero, adaptarla a nuestro proceso, que es el objetivo de la mayoría de proyectos y de plantas piloto en las cuales estamos trabajando, para luego ser capaces de hacer un escalado a tamaño digamos, completo de nuestras plantas. Comparado a lo que ha sido la transición tecnológica en nuestro pasado y en muchas otras industrias, lo que estamos anunciando aquí es que prácticamente la mitad de nuestra contribución, la mitad de nuestra mejora, estamos contando que la haremos con tecnologías que no existen hoy. O sea, realmente es asumir que vamos a ser capaces de adaptar estas tecnologías, probar nuevas tecnologías, hacer unas primeras pruebas en nuestras plantas en esta década y luego ser capaces de hacer una implantación a escala. Esto es algo que no ha pasado evidentemente en la historia, ¿no? Con lo cual es un reto bastante importante. Y la cuestión que puede aparecer aquí a menudo es, si hablamos del año 2050, hablamos de tener básicamente todo lo que es la industria cementera europea y posiblemente norteamericana descarbonizada antes del año 2040. ¿Por qué tenemos que empezar ahora, ¿no? Bueno,
tenemos que empezar ahora en parte por lo que he dicho, es que se trata de empezar este desarrollo tecnológico prácticamente desde cero. A fecha de hoy no tenemos en ninguna planta del grupo, ninguna instalación de un cierto tamaño que sea operativa. Tenemos que empezar ya. En segundo lugar, es ahora cuando se están discutiendo cuáles son las condiciones para que esa transición sea un éxito, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista tecnológico, también tiene que haber un ecosistema desde el punto de vista económico y desde el punto de vista legislativo que haga posible este cambio. Necesitamos que cuando captamos el CO2 y lo utilizamos como materia prima, que esto sea de verdad contado como un esfuerzo de reducción de emisiones. Necesitamos que cuando vamos a producir combustibles sintéticos o polímeros sintéticos, que este uso, digamos, de productos verdes tenga algún tipo de incentivo también respecto a los productos negros, ¿no? A base de petróleo. Necesitamos también que el uso del hidrógeno no esté tan fiscalizado, tan tasado, ¿no? Como es el caso de los combustibles fósiles. Y necesitamos sobre todo que un diseño y construcción de infraestructura para conectar las empresas, para conectar los emisores con los receptores, para conectar los emisores con los puntos de almacenamiento. Necesitamos que todo esto se construya prácticamente de cero. Y esto en unos años. Es un reto absolutamente fascinante por un lado y por otro lado realmente inmenso, ¿no? Lo que está cambiando ahora a corto plazo también es que el valor de los créditos de CO2, que prácticamente durante los primeros años del sistema que se puso en marcha en Europa, ¿no? el ETS, los precios fueran prácticamente muy cerca de cero, ¿no? 4 o 5 euros durante muchos años. Bueno, pues en el último año el crecimiento del valor de estos precios de créditos ha sido tremendo, ¿no? Inesperado. En mayo es la primera vez que se han alcanzado los 50 euros por tonelada. Y lo que se ha considerado siempre es que la alternativa que había y la manera un poco de forzar a la industria a hacer esa transición era un poco la dicotomía entre invertir en reducir emisiones o pagar el coste de esas emisiones. Entonces, a 50 euros todavía el coste de eliminación de CO2 todavía es bastante más alto y sobre todo en el nivel actual de desarrollo tecnológico. 100 euros ha parecido siempre un poco el punto de break-even, ¿no? El punto de equilibrio entre coste de reducción y coste de eliminación. Pues con la evolución que llevamos en las últimas semanas ya no parece nada irrealista que alcancemos este precio de los 100 euros. Y de hecho ayer yo vi por primera vez una previsión de algún analista que hablaba de los 100 euros a final de este año. O sea, hemos pasado de objetivo final 2030, una especie de visión optimista, y es que para el año 2025 ese precio se alcanzará ya, a gente que se adelanta ya a que este precio se alcance mucho antes. Bueno, esto es un poco el contexto en el cual estamos moviéndonos. José Antonio, perdona, José Antonio, tienes que ir acelerando. Vale, pues ya cuento esto y lo demás ya lo dejo. Entonces, lo que estamos básicamente trabajando es, por un lado, en soluciones de captura, porque aquí tenemos 3 elementos fundamentales, es la captura, la infraestructura y las soluciones de uso o almacenamiento. Entonces, básicamente necesitamos soluciones de uso o almacenamiento de CO2 para poder poner en marcha instalaciones de captura en las fábricas, y esto es lo que estamos haciendo en prioridad. En el caso de Europa estamos sobre todo trabajando en soluciones de captura y de utilización. En el caso de Norteamérica, en soluciones de captura y almacenamiento, sobre todo. Entonces, aquí lo que intentamos hacer es, en el caso, por ejemplo, del proyecto este de Alemania, es una planta nueva, construir un horno entero nuevo, en paralelo al existente, en el cual vamos a capturar la totalidad de las emisiones de CO2 y, combinado con hidrógeno verde que se producirá junto a la planta, producir aproximadamente 700.000 toneladas de metanol sintético, para usarlo como combustible de aviación. Este es uno de los objetivos. En el caso de Austria es utilizar una parte de las emisiones de la fábrica de Mannesdorf para producir polipropileno sintético. Y en el caso de Carboneras estamos viendo la posibilidad de
capturar el CO2 para usar ese CO2 en los invernaderos de la región. No es exactamente el mismo tipo de utilización, pero la idea es al menos poder testar ese tipo de instalaciones de captura y posiblemente la planta de Carboneras fuera la primera que estuviera operativa. Lo demás, bueno, pues aquí tenéis la presentación, son más detalles, objetivos, es cómo se conectan estas soluciones y todo ello es fundamentalmente basado en un modelo de cooperación cross-sectorial, en el cual pues un poco los productos, casi los residuos, digamos, de un proceso se convierten en materia prima del proceso de la industria poco conectada, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Tecnologías hay muchas y nuestra idea es de probar diferentes tipos de tecnología, integrada, no integrada, en función del proyecto y en función del país. Aquí lo dejo. ¿Está bien? Gracias. ¿Cumplido con el tiempo? Bueno. Casi. Como ha sido muy interesante, Bueno, interesante. Bueno, pues yo salgo de aquí. Gracias, José Antonio. Y ya damos paso a Inés Leal. Inés, todo tuyo. Veis mi pantalla, ¿no? Y me escucháis. Vale, estupendo. Sí. Bueno, voy a intentar ir bastante rápido. Mi objetivo es un poco que veamos el contexto de lo que la edificación y lo que es la ciudad está impactando en este concepto de una sociedad baja en carbono. Y, bueno, a ver, que no me está dejando pasar la presentación. Inés, haz clic en la pantalla. Sí, es lo que estoy intentando. Ah, perdona. Voy a ver. Vale. Muy rápidamente os he traído el mapa de riesgos por la probabilidad de que ocurran y los impactos que pueden tener, que salió en enero del Foro Económico Mundial. No voy a pararme mucho en ello, pero como veis, el fallar en la acción contra la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos de los mayores riesgos en los que estamos inmersos y además, como veis, muy recurrentes a lo largo de todos los años, incluso por encima de la propia pandemia, ¿no? que todo el mundo piensa que tal. Un poco para que veamos de dónde partimos, aunque bueno, los compañeros ya han ido hablando un poco sobre este tema. Realmente es el año 2015 cuando realmente hay un consenso mundial que reconoce que el cambio climático es un problema sobre el que hay que actuar y que tenemos que ponernos un objetivo de reducción de emisiones para no superar el incremento de temperatura de 2 grados centígrados que todos los científicos consideran que es el máximo, ¿no? que se puede alcanzar para seguir viviendo en el planeta que tenemos. Los objetivos de desarrollo sostenibles también son una consecuencia de esto. Ahora mismo, bueno, la Fast Policy me consta que está diseñando su hoja de ruta basada en esta cuestión. Y, por supuesto, las ciudades, dentro de los objetivos, tienen un papel fundamental. Europa se ha planteado también una serie de objetivos pues, en función del paso del tiempo, pero me voy a centrar en esa visión a una sociedad descarbonizada en el año 2050. Como comentaba José Antonio, desde luego el reto es enorme, no solamente para una empresa cementera, sino para toda nuestra sociedad, porque es que realmente cambiar el modelo total de cómo estamos actuando a nivel general. La edificación, está claro que el impacto de la misma es enorme, 40% consumo de energía, 30% de las emisiones de CO2. Esto es algo que ya se tiene claro desde hace tiempo. En el año 2010 se aprobó una directiva donde aparece un concepto nuevo, que es el concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, y que es un edificio que la cuestión es que lo que se pretende es que no consuma apenas energía y que la poca energía que tenga que consumir proceda de fuentes de energía renovables. Esto, aunque parezca ciencia ficción, es ya una realidad. Desde septiembre de 2020 en España, por supuesto en Europa también, porque esto es una directiva, pero desde septiembre de 2020 es obligatorio que toda la nueva construcción que se haga sea de consumo de energía casi nulo. Con esto quiere decir, quedaros con ello, que realmente apenas se consume energía y apenas se emite CO2 por el uso de los edificios. Y no solamente es que
no se consuma nada, sino que el hecho de que integremos las energías renovables dentro de la edificación supone que estamos produciendo más energía en muchos momentos de la que se llegue a consumir. Esto también es una cuestión que es relevante y que, por supuesto, va a contribuir a reducir las emisiones de carbono, porque el hecho de tener la producción de energía en el lugar que se consume, para que os hagáis una idea, ahorra aproximadamente un 15% de la energía, porque en ese transporte desde los centros originales de energía hasta la ciudad se perdía hasta un 15% de esa energía producida. Perdón. Están apareciendo muchas cosas nuevas, la normativa ya está preparada, la integración de la energía es ya una realidad, no solamente en el edificio, sino en todo el entorno próximo, donde se están generando conceptos como las comunidades energéticas, donde se están introduciendo cuestiones como redes de calor y frío, que son nuevas infraestructuras en la sociedad, que lo que hacen es que se pueda producir comunitariamente y que todo sea mucho más eficiente. Los nuevos desarrollos urbanos que vamos a ir viendo van a introducir todos estos conceptos, edificios que apenas consuman energía, una total automatización y control y medición de esa energía, la integración de movilidad eléctrica, vehículo eléctrico, redes eléctricas inteligentes. Estamos en un momento en el que el urbanismo va a cambiar, necesitamos un nuevo modelo, nuevas ciudades. Esto es una ciudad que está a 14 kilómetros de Viena, que es de nueva creación, donde lo primero que se hizo, para que os hagáis una idea, es generar un nodo de transporte público, una vía de tren que llegaba desde la ciudad. Se han eliminado los coches, como veis, la forma de diseñar es totalmente distinta, la desaparición del coche hace que sean, pues las ciudades sean de otra manera también. Aquí se integran energías renovables, la biodiversidad está clara. Pero ahora, además de esa nueva construcción, tenemos un gran reto que es el tema de la rehabilitación, la ciudad existente, ¿qué vamos a hacer con ella? Tenemos una estrategia dentro de España a largo plazo para esa rehabilitación, que de hecho ha merecido la mejor nota de los países europeos cuando se ha enviado a Europa. Las cifras son enormes, la intervención que tenemos que hacer es enorme. El reto, como decía José Antonio, si para el hormigón es enorme, imaginaros para la ciudad poder rehabilitar todo lo que hay que rehabilitar. Pero bueno, está superado el tema de la eficiencia energética, yo ya lo considero que tenemos todos los parámetros para poder ser eficientes, pero aparecen nuevos conceptos, tenemos que considerar todo el ciclo de vida de la edificación, tenemos que introducir el marco de la energía circular, cuando ya no vamos a emitir en la parte del consumo de energía, del uso de los edificios, vamos a tener una parte que antes no se consideraba porque era más pequeña en el contexto, pero es la parte de toda la energía que está embebida en toda esa parte de la construcción, en esa parte de los materiales. Eso también emite CO2, ahora empieza a cobrar muchísima importancia, toda la reutilización de todo el concepto y de todo el proceso. En el marco del código técnico van a aparecer nuevas obligatoriedades, se va a empezar a considerar el tema del ciclo del agua, que antes no se tenía en cuenta, cómo vamos a ir adaptándonos, cómo vamos a reutilizar, cómo vamos a poder controlar esa generación de residuos. Y otro tema que me parece muy interesante también de cara a esa generar ciudades bajas en carbono es la integración de toda la biodiversidad dentro de las ciudades. Al inicio Carlos hablaba de la biodiversidad en las canteras y cómo se puede mejorar. Creo que tenemos un gran reto de cómo volver a introducir el ecosistema, lo verde y todo lo que tiene que ver con la recuperación de los entornos verdes dentro de las ciudades, generación de nuevas infraestructuras, como pueden ser cubiertas verdes, pero también proyectos que lo que hacen es recuperar aquellas otras cuestiones. Esto es el proyecto de ACCA que acaba de ganarse en un concurso hace unos meses, donde se ha ganado el concurso gracias a que se ha recuperado, se quiere recuperar un antiguo arroyo que pasaba por la Castellana y esto es un concepto nuevo, el volver a integrar la naturaleza dentro de las ciudades que creo que vamos a ir viendo mucho más a lo largo de todos estos años que vienen. Bill Gates, que suele ser bastante visionario, dice que el cambio climático tendrá efectos peores que la pandemia, sobre todo no hay vacuna, todo depende de nosotros. Antes de que ocurriese la pandemia, ya en el 2019 se declaró la emergencia climática del continente, España la declaró también en enero de 2020, muchas ciudades ya lo han hecho, emergencia significa emergencia. El Pacto Verde Europeo, que también se estableció a finales de 2019, nos marca una hoja de ruta muy clara. El modelo de sociedad al que vamos es distinto. Aquí podéis ver un poco todo el plan. Muchas de las cosas que ya hemos hablado afectan al sector de la edificación claramente.
Hablar de los fondos que vienen en los próximos años, donde España va a recibir 140.000 millones de euros, muchos de ellos enfocados a la ciudad y a todo lo que tiene que ver con el sector de la edificación. Tenemos una ley de cambio climático que se aprobó la semana pasada que nos va a afectar con unos objetivos muy exigentes, ya son ley, o sea, esto no es una cosa que tengamos de discutir. Todas las agendas urbanas que se están desarrollando en este momento van en esta línea. Y simplemente para terminar, algunas preguntas que luego podemos comentar en el debate. Tendremos que priorizar qué retos tenemos que abordar. Vamos a un objetivo de descarbonización de la economía, está claro. Tenemos que identificar rápidamente cuáles son todas esas barreras y ponernos en marcha. Hay que poder aprovechar la generación del poder social y económico y de generación de negocio para poder acelerar este cambio. Si el mercado y si las empresas, como por ejemplo la Fast Holcim, no invierten en esto, no apuestan por esto y no creen que va a haber un negocio en esta cuestión y se puede de alguna manera seguir adelante con estos temas, no van a salir adelante. Ya no solo mitigar el cambio climático, tenemos que adaptarnos. Hay cosas que ya no son resolubles y tenemos que ver qué tenemos que hacer con ellas. Por supuesto, cambios en infraestructuras y en otras cuestiones dentro de la ciudad, la priorización de la rehabilitación y la regeneración urbana y, como decía antes, la revisión del urbanismo. El urbanismo que tenemos no sirve, es un urbanismo rígido y creo que debemos ir pues, a otros modelos. Y yo con esto termino y estoy a vuestra disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Inés. Y sin más, damos paso a Miguel. Miguel, todo tuyo. Muy bien. ¿Se ve ya? Ok. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, voy a hacer una breve exposición de, digamos, de la aportación que la División de Hormigones de la Fast Holcim llevamos a cabo para apoyar todos los temas relacionados con sostenibilidad en construcción. Estamos, bueno, pues, evidentemente alineados con nuestros compañeros de cemento en todas las actuaciones. Somos pues, sus principales consumidores de producto, además, y por tanto, pues tenemos mucha relación en cuanto a todos los proyectos que desarrollamos para esta nueva forma de enfocar la construcción. En primer lugar, digamos, marcar un poco los dos aspectos que en construcción son actualmente más relevantes para tener la garantía o garantizar una reducción de emisiones de CO2 embebidas en las edificaciones u obras públicas que se construyen con nuestros materiales. Tenemos, por una parte, lo que es el proceso de fabricación en cuanto a emisiones embebidas en el hormigón y morteros que fabricamos y, por otra parte, los aspectos relacionados con la eficiencia energética de nuestros productos aplicados una vez en las construcciones. Ambos aspectos son complementarios y no excluyentes y nosotros aplicamos ambas propiedades o ambas tecnologías para el desarrollo de estos productos. Voy a pasar una relación, bueno, pues no completa de todo lo que hacemos, pero sí que por lo menos relevante e informativa, ¿no? La primera de las actuaciones, que es la que actualmente, digamos, tenemos en desarrollo desde marzo de este año, en la que hemos lanzado como pioneros en España el hormigón, la gama de hormigones Ecopack, hormigones y morteros, que comprende la totalidad práctica de nuestros productos de hormigón y mortero con base cemento en su proceso de fabricación y en la cual nosotros somos capaces de reducir el CO2 embebido en el producto que suministramos en una cuantía de hasta el 50%. Somos los líderes en este sentido en España. Vamos alineados con las actuaciones que la Fast Holcim está llevando a cabo en otros países en estos mismos desarrollos. Y bueno, pues estamos empezando. Realmente las prioridades del mercado actualmente todavía no van por esta línea, pero nosotros como puntero tecnológico de desarrollo de productos en España, pues estamos apostando por toda esta nueva forma de fabricar hormigones y morteros.
Tenemos dos actuaciones claras dentro de esta gama que avalan la transparencia y avalan la realidad de lo que son las emisiones de CO2 embebidas en un hormigón o mortero suministrado a obra. Por una parte, hemos dotado de declaración ambiental de producto propia a la gama de hormigones y morteros, con lo cual pues, son de directa aplicación en cualquier obra que tenga certificación ambiental. Y por otra parte, hemos hecho un ejercicio de transparencia de información en cuanto a la evaluación de las emisiones de CO2 reales de cada suministro de hormigón en la totalidad de los productos que estamos suministrando desde marzo de este año, y hacemos o dotamos de información al cliente dándole la cantidad, los kilos de CO2 por metro cúbico de material suministrado y por la totalidad del suministro que comprende. Esto va impreso en el albarán y es digamos, nuestro caballo de batalla actual en cuanto a transparencia e información sobre nuestro impacto en el medio, ¿no? Es evidente que esta forma nueva de fabricar hormigones, pues creemos que va a ser la que se imponga en poco tiempo, porque la política y la legislación va a virar hacia esta forma, ¿no?, de fabricar. Estamos viendo cómo todos los temas relacionados con CO2 están bastante penalizados y, por tanto, creemos que la industria va a tender sin duda hacia esta forma de fabricar, ¿no? Como he dicho, pues es la actuación más importante, reducir el CO2 real con el cual fabricamos nuestros hormigones y morteros. Por otra parte, y complementario a esto, pues tenemos productos que son energéticamente muy eficientes. Estos productos, pues el primero de ellos que os quería mostrar, que muchos conoceréis, pues es el mortero de anhidrita, que nosotros denominamos allí Gasuelo A, que es un mortero para recrecido de suelos, fundamentalmente sobre instalaciones de suelo radiante, que tiene una altísima eficiencia energética, muchísima más conductividad térmica que un producto cementoso, y que tiene un aspecto de sostenibilidad muy importante, y es que está fabricado en base a un residuo industrial. La anhidrita es un residuo industrial procedente de la fabricación de la industria del flúor, y nosotros lo reutilizamos para fabricar este mortero, que además pues, da unas altísimas prestaciones en conductividad térmica. Mencionar también a continuación pues, una gama de hormigones y morteros que estamos desarrollando, que es la gama Thermaflow, que son hormigones y morteros de alta conductividad térmica, que van a permitir pues, mejorar mucho la eficiencia energética en disipación de calor. Y buscamos aplicaciones tanto en la industria del transporte de energía eléctrica, en alta tensión y media tensión, en el transporte de datos y también en las instalaciones de termoactivación de forjados por elementos radiantes, ¿no? En estas aplicaciones creemos que vamos a tener éxito, porque nuestros hormigones y morteros con altas conductividades van a mejorar mucho la eficiencia y van a permitir realizar instalaciones con mucho menos impacto en cuanto no solo a consumo de CO2, sino en cuanto a consumo de materiales en general. Mencionar a continuación pues, otra gama de hormigones que son precisamente contrarios en cuanto a propiedades, son los hormigones aislantes, la gama intermedia que nosotros llamamos, que permiten pues, la reducción de puentes térmicos, permiten la realización de unidades constructivas con alta prestación en cuanto a aislamiento, es decir, van a permitir, está dentro de lo que comentó Inés, ¿no?, de ya prácticamente la totalidad de las edificaciones son energéticamente casi nulas. Pues este es uno de los materiales que evidentemente tiene altísima o puede tener alta contribución para conseguir toda esta realidad que ya está tan próxima, ¿no? A continuación, pues os muestro también, y por último, pues otro de los materiales estrella que nosotros tenemos, que son los hormigones drenantes, que permiten, bueno, pues la vuelta o el retorno de las aguas a los acuíferos, que permite la reducción de infraestructuras de evacuación de aguas en todos los desarrollos nuevos, en zonas que se pueden, digamos,
proyectar con este tipo de producto y, por tanto, pues tanto por la parte medioambiental como por la parte de reducción de obras asociadas a evacuación de aguas, pues tiene también una alta prestación. Y sin más, pues he dado, digamos, un somero repaso a lo que estamos haciendo y lo que comercializamos y, bueno, pues si queréis o tenéis alguna pregunta sobre cualquiera de estos puntos que he comentado, pues estaré en disposición de responderosla cuando queráis. Y paso la palabra ya a mis compañeros. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues ahora tenemos al menos 15 minutos para responder a vuestras preguntas. Laura, yo no sé cómo hacemos esto, vía chat o que levanten la mano pueden intervenir. Ambas dos. Pueden hacerlo a través del chat o levantar la mano y les damos paso. Pues lo dicho, estamos esperando cualquier pregunta o duda o consulta o comentario que queráis hacernos. ¿Alguna cosa, Laura, que haya llegado por el chat? Ay, perdón, es que estaba hablando sola, lo siento. Que sí, nos ha llegado preguntas, ¿vale? O sea, que si os parece, empezamos por estas. Tenemos una pregunta para Carles. Carles, en las ciudades del presente y futuro, ¿cómo se prevé la inclusión del fomento de la biodiversidad? Bueno, una buena pregunta. Y luego, es como una doble pregunta. Y luego ya, ¿qué papel tiene la biodiversidad en el reto del cambio climático? Vale. Pues a ver, pues empezamos por lo último, ¿vale? Empezamos por lo último. A ver, no es que la biodiversidad tenga que ver en el cambio climático. Al fin y al cabo está todo unido. Últimamente, cuando hablamos de conservación de la naturaleza, hablamos de cambio climático, de eficiencia energética, porque son retos con los que tenemos que empezar a trabajar ya. Porque las consecuencias de no trabajar en esto pueden ser muy graves, ¿no? Pero realmente todo esto es conservación de la naturaleza. Este cambio climático afecta a que cientos y miles de especies de nuestro planeta tengan que cambiar de lugar donde vivir y algunas de ellas pueden y otras se extinguen porque no pueden menearse de su sitio, como por ejemplo las plantas, ¿no? O algunos tipos de animales, ¿no? Entonces no es que una cosa dependa de la otra, todo va unido, ¿vale? Todo va unido, ¿no? Y al fin y al cabo lo que nos tenemos que plantear es que la naturaleza es el sostén de nuestra economía. No podemos vivir sin la naturaleza, es lo que nos sostiene como especie en el planeta en el que estamos. Y nuestra economía depende de ello y el desarrollo de nuestras ciudades depende de la biodiversidad y depende de la conservación de la naturaleza. Entonces, ahora yendo a lo del principio, ¿no? Pues sí, hay líneas de presente y futuro, como ha comentado Inés, y ya hay ciudades que se están desarrollando y construyendo con esta visión, ¿no? Con esta visión de incluir la biodiversidad dentro de la ciudad, ¿vale? Y de cómo hacemos la conexión de la ciudad con el entorno, de cómo se conecta el entorno urbano con el rural y con el natural, ¿no? Actualmente en muchas de nuestras ciudades, en su periferia, lo que encontramos son entornos degradados, tanto desde el punto de vista natural como social, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que intentar evitar, ¿vale? Que el entorno de nuestras ciudades sea una conexión suave y amable desde el punto de vista social y humano con ese entorno natural o más naturalizado que podemos tener a varios kilómetros de las ciudades, ¿no? Y eso es un reto que ya se está trabajando. Y, por ejemplo, por deciros algo, hay especies de murciélagos que viven en nuestras ciudades, ¿vale? Que si, por ejemplo, en el ejemplo que ha puesto Inés antes, ¿no? Si en medio de una ciudad ponemos una zona húmeda, un lago, como ponías en la imagen que tenías tú, ¿no? Con una zona arbolada alrededor, eso es un lugar ideal para lo que los murciélagos vivan dentro de nuestras ciudades. Murciélagos que un murciélaguito pequeñito se come 700 insectos en una noche, que es un insecticida natural y que nos ayudan a que no nos piquen insectos por la noche, que nos molestan mucho en verano, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pero la integración de este tipo de animales y de otros animales
en las ciudades es completamente factible, ¿vale? Y esto, una cosa que me gusta comentar, estas ciudades más amables de manera natural ayudan mucho también a que sean más amables desde el punto de vista social, que socialmente todas las personas estén más integradas en las ciudades. Tener entornos naturales en las ciudades nos ayuda psicológicamente, también a nosotros. Entonces es una simbiosis mutua entre la naturaleza y nosotros que no debemos olvidar y que debemos potenciar. Muchísimas gracias, Carles. Ahora me estoy imaginando los murciélagos en la ciudad. Pero bueno, para ayudar a la biodiversidad y fomentarla, venga, las aceptamos. Los aceptamos. Tampoco hace falta vivir con ellos directamente y verlos a la cara. O sea, que quiero decir, es convivir. Cualquier cosa lo hacemos. Vale, no son tan feos, no son tan feos. Nos han entrado más preguntas por el chat, ¿vale? Entonces, tenemos dos que dirijo a Miguel. Entonces, una de Alejandro que nos pregunta sobre las DAP, si están verificadas por tercera parte, ¿vale? Y luego otra que si todos los hormigones descritos en tu presentación son comercializables en toda España. O sea, primero las DAP verificadas externamente y si no, si se puede comprar los productos que has mencionado en España. Sí, correcto. Las DAP están verificadas externamente por Tecnalia y están publicadas en la página de Environdec, que es la plataforma internacional donde, digamos, de mayor prestigio en la que se publican las declaraciones ambientales de producto de la mayor parte de los fabricantes mundiales. La, digamos, declaración ambiental de producto de la gama EcoPact está recién publicada en la página de Environdec. Pues probablemente creo que fue ayer, si no hoy, cuando se va a hacer esa publicación. Así que, bueno, está disponible y en cualquier caso se la podemos facilitar si no estuviera ya, digamos, colgada en dicha plataforma, pues se puede facilitar directamente porque nosotros ya la tenemos físicamente. Y luego, en cuanto al área de suministro para nuestros productos, pues nosotros estamos ubicados actualmente en 3 áreas: Madrid, es decir, toda zona centro, Cataluña, zona Barcelona-Tarragona, también Zaragoza, y Levante, pues zona Valencia-Alicante. Esas son las 3 áreas en las cuales nosotros actualmente físicamente somos fabricantes de producto. Luego tenemos alguna licenciatura en zona sur y se pueden estudiar soluciones de suministro también digamos, de otra forma, según proyectos, etc. Hay posibilidades dentro de, digamos, de la no existencia de plantas Lafarge-Holcim en algunas zonas. Perfecto, gracias, Miguel. Nada, gracias. Tenemos aquí una pregunta sobre el incremento de costos en el producto final que se prevé con la implantación masiva de la tecnología CCUP. No sé si esa pregunta la quieres coger tú, José Antonio. Sí, vamos a ver, esto está claro que todavía estamos muy lejos de los objetivos de coste que podía estar en torno a los 70, 80 euros a la tonelada, ¿no? El coste total de captura, transporte, almacenamiento, que puede ser una referencia. Todavía estamos por lo menos al doble de ese coste, ¿no? Y aquí no hay milagros, es decir, el tema este tiene un coste adicional respecto a la producción normal, y la única manera de hacerlo viable en el largo plazo es trasladándolo a precios. Esto al final tendrá que ir en el precio del cemento, y por eso es tan importante las discusiones actuales sobre los mecanismos de protección de fronteras en Europa, porque si no, implantar esas tecnologías con el coste adicional llevaría simplemente a la muerte de la industria en Europa. O sea, tenemos que asegurarnos que competimos en las mismas condiciones que otros países que no tienen esa tasación directa o esa presión sobre la descarbonización. Y mientras todo esto se va poniendo en marcha, mientras estos mecanismos se ponen en marcha y mientras empieza a ser posible trasladar este coste al mercado, por eso es necesario todos estos mecanismos de financiación pública. Es por este motivo por el cual estamos solicitando el apoyo, ¿no?, a través de los fondos de innovación, a través de IPCEI, a través de los fondos de recuperación,
y demás para financiar esta transición. Claro, decía Miguel antes en su presentación que en realidad la fast sourcing se está un poco adelantando a la demanda del mercado. Entonces, la compañía ha apostado por esto. No sé si, Raúl, tú querías añadir algo al respecto en cuanto al efecto demanda-oferta de estos productos. No, es decir que efectivamente hoy en el mercado empieza a apreciarse los productos bajos en carbono y las soluciones más eficientes. Pero hoy también decir que empieza pero no lo paga. Así que es un camino que hay que empezar a andar, cuanto antes lo andemos mejor. Sí, pero vamos. No, una sola cuestión es, por eso es tan importante cuando se habla de un coste de carbono, que en muchos lugares se impone a través de los mecanismos, como el caso del European Trade System, del ETS para nuestra fabricación, o por otro tipo de vías alternativas de tasación de los productos. Es tan importante tener esta referencia porque ahí entonces sí que la solución es casi evidente. Es, o bien uno invierte en pagar el coste del carbón a través de estos mecanismos, o uno invierte en eliminar ese coste por la vía de la eliminación de ese carbono. Y entonces es ahí donde este empuje en cuanto a precios del sistema pues facilita la transición hacia este tipo de modelos de producción. Pero de lo que es ridículo no pensar que esto al final tiene un coste y este coste al final lo va a pagar el usuario final. Es decir, esto no hay... esto es economía. Las cosas tienen un coste y el coste hay que soportarlo. Lo demás son milagros. Inés. ¿Puedo comentar una cosa? Sí, Inés, por favor. Sí, o sea, vamos a ver, por supuesto que desde el punto de vista que estáis planteando coincido totalmente, ¿no? Porque realmente es verdad que ahora mismo, analizando la oferta y la demanda, quizá lo que es el que demanda ahora mismo, que es el usuario final o tal, no está todavía preparado, pero a mí me gustaría introducir, y yo lo veo en positivo, la parte del coste de no hacerlo, porque yo creo que el no empezar esta transición rápido y estar preparado, evidentemente supone un coste, pero también tenemos que tener en cuenta que vienen muchísimas cosas porque el tiempo que tenemos es muy corto para actuar y el objetivo está ya ahí, o sea, siendo realistas. Y cuestiones como puede ser el tema de la definición de la taxonomía y toda la cuestión de la financiación, ¿no? Que viene, que muchísimas bancos, entidades financieras, compañías de seguros, los bonos verdes, etcétera, van a exigir mecanismos muy definidos, muy medidos, muy claros para poder financiar todo tipo de infraestructuras y proyectos. Creo que hay una ventaja competitiva muy grande y el que no lo haga muy probablemente no podrá acceder a esta financiación, con lo cual la demanda va a aumentar desde mi punto de vista muy rápidamente y además el tema de todos estos fondos que vienen, que se supone que son un maná y que todo el mundo tiene muchas dudas, pero al final es verdad que es mucho dinero y que el dinero está enfocado en cosas muy claras y en ejes muy claros y en proyectos muy definidos, con lo cual yo desde luego, bueno, pues animo a que todo el mundo se ponga las pilas porque el que no esté preparado no va a poder hacerlo. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Y bueno, pues os felicito también por el trabajo realizado, os conozco desde hace muchos años, ya lo digo siempre en todas las cosas que participo con vosotros y bueno, pues como vosotros creo que todo el mundo debería empezar a actuar ya. Del problema, hay un pequeño problema que hay que ser consciente, si es que el CO2, el grave problema que tiene es que se va acumulando en la atmósfera. Y entonces el hecho de no actuar ahora, o sea, empujar el problema hacia el futuro, implica que la solución será cada vez más difícil y cada vez más cara. Es importante el anticiparse y empezar a poner en marcha las soluciones ya. Y estoy de acuerdo contigo, hay un montón ahora, yo estoy asombrado la cantidad de fondos de inversión que están llamando a las puertas para invertir en ese tipo de soluciones. Estas inversiones esperan un retorno. Este retorno está basado en una eficacia y esta eficacia está basada en un modelo económico en el cual al menos el mercado asume como mínimo el coste de la solución más el retorno de la inversión. Es algo que es bastante evidente, creo que hay que ser conscientes de ellos. La ventaja que tiene este tipo de cosas también es que empuja la eficacia. Es decir, si el CO2 tiene un coste de 70 euros a la tonelada, seguramente somos más imaginativos en encontrar soluciones para reducir
las emisiones que si cuesta 4 euros. Claro, en esta línea, de hecho, nos está entrando una pregunta que pregunta si la administración tiene, pues eso, palancas y subvenciones para la utilización de materiales verdes. Entonces, por ejemplo, si para nuestros clientes, por ejemplo, si la administración da subvenciones para usar estos materiales más verdes. No sé quién, de momento, sí. Inés, no sé si Inés no... Sí, vamos a ver, específicamente no hay una subvención para utilizar un material verde, vamos a decirlo así, pero insisto en que todo lo que viene ahora en relación a todos los fondos, que se van a enfocar muchos de ellos, de hecho, pues no sé, no recuerdo, pero cerca de 5.800 millones están ya contemplados en presupuestos y en fondos para todas las cuestiones que tengan que ver con rehabilitación, eficiencia energética, todas estas cuestiones, de alguna manera colateralmente están subvencionando el uso de materiales más eficientes, de materiales o soluciones innovadoras que den la posibilidad de implantar cuestiones que contribuyan a esa eficiencia energética, porque además los fondos que se van a dar van a ir enfocados a la ambición en reducción de emisiones y de eficiencia. Cuanto más eficiente seas, cuanto más lo seas, más dinero te van a dar. Quiero decir, si consigues reducir un 30%, te van a financiar a lo mejor de una hora un 40%, pero si consigues reducir un 80%, te van a financiar un 80%, ¿no? Entonces, en esa línea no es el uso de material verde, porque el material verde en sí no produce nada, pero la generación de soluciones innovadoras que combinen instalaciones eficientes con materiales, pues el compañero antes ha estado hablando de materiales que, por ejemplo, tenéis vosotros, ¿no? Que son altamente eficientes, pues sí que pueden de alguna manera estar incluidos en esa subvención. Además, viene una gran, ¿cómo se dice?, desgravación fiscal que ya va a empezar en este año. En este año fiscal ya se va a poder desgravar un determinado tipo de cuestiones, como puede ser la integración de energías o instalaciones eficientes combinadas, por ejemplo, con un suelo radiante, combinado con un material que vaya encima, que sea más eficiente, que sí que van a estar financiadas. O sea, que en ese sentido es lo que va a estar financiado. No hay otra cosa que no esté financiada y hay que aprovechar el momento y, por supuesto, estar preparado con soluciones y con cuestiones. Sobre todo, también es muy interesante que se pueda demostrar en cifras lo que se consigue hacer, porque las métricas son súper importantes y es lo que se va a considerar. Todas las subvenciones van a ir enfocadas a la reducción de consumo de energía primaria no renovable y que eso se demuestre, ¿no? Entonces, todo lo que esté a preparar un producto para demostrar que eso se cumple, pues va a estar apoyado, ¿no? Vale, perfecto. Pues un comentario solo, que el Estado de Marta Dalmau, que el Estado tendría que ser ejemplar en la aplicación de estas soluciones. No sé si respecto a este tema queréis añadir algo más. No sé, Miguel, en cuanto a la oferta que tenemos nosotros de momento y la por venir. Bueno, nosotros digamos, en la parte de eficiencia energética ya tenemos, o ya llevamos muchos años suministrando estos productos que he comentado, ¿no? Que tienen prestaciones conductivas o prestaciones aislantes. Y bueno, pues algunos de ellos tienen mucho éxito y otros tienen menos éxito, fundamentalmente en función del desarrollo de industrias paralelas. Yo creo que, por ejemplo, los hormigones aislantes, que tienen una, digamos, comercialización reducida, en el futuro inmediato van a tener un desarrollo muy importante, ¿no? Porque todo lo que ha aludido antes Inés en cuanto a edificaciones de consumo casi nulo, vienen avalados por soluciones, digamos, de aislamiento estudiadas en conjunto, lógicamente, con instalaciones de climatización, ¿no? Entonces, ahí nosotros creo que tendremos bastantes opciones. Y luego, en cuanto a la parte de emisiones embebidas, de CO2 embebido en el material, ahí sí que ahí sí que hemos hecho una apuesta verdaderamente importante y seria, ¿no? En desarrollar un hormigón y un mortero que abarca todos los productos que fabricamos
y que tiene una reducción real de actualmente lo que he comentado, ¿no? De hasta el 50% de las emisiones respecto al equivalente, al producto equivalente fabricado con el cemento 1, que es el modelo reconocido como parámetro de medición, ¿no? Estamos también en, bueno, pues informar, ya que hablamos de todas estas, digamos, innovaciones, pues estamos estudiando el paso siguiente, ¿no? Es la fabricación de estos mismos productos con reducciones de hasta el 70%. Ya tenemos avanzado con los compañeros de cemento, pues, digamos, la matriz, ¿no? De todo este nuevo desarrollo, y esperamos que, bueno, que pueda ser una realidad al final de este ejercicio, dar una opción al mercado de poder suministrar hormigones y morteros en base cemento con reducción de emisiones de hasta el 70%. Ese es el objetivo ya que nos marcamos para final de este año o para la primera mitad del año que viene, pero en ello estamos trabajando. Gracias, Miguel. Raúl, se nos va un poco el tiempo, entonces, como no tenemos más preguntas, te dejo cerrar. Nada, gracias, muchas gracias a todos. Nos hemos pasado un poco del tiempo, aunque creo que teníamos hasta las 11:15, pero efectivamente, si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias y esperamos seguir haciendo este tipo de webinars para compartir con vosotros las inquietudes que tenemos y escuchar vuestras dudas y preguntas. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.